hoy entonces vamos a tratar un tema bien importante, donde vamos a mencionar la esencia o el origen o la fuente de lo que es la criminalística, para adentrarnos un poco más a lo que es la investigación criminal o la investigación penal desde la perspectiva de la criminalística. Por acá les habla con mucho gusto y mucho placer Griselda Rodríguez. El objetivo del tema del día de hoy en docencia criminalística tiene que ver, por supuesto, con reconocer el método científico en la criminalística, determinar los elementos presentes en la investigación científica y relacionar los hechos con los principios de la criminalística en la demostración científica del delito, ¿ok? Y obviamente vamos a tener un punto esencial de la valoración de la evidencia como, por supuesto, elemento esencial dentro de lo que es la constitución de la prueba a través de la experticia, ¿ok? Obviamente toda esta información viene sustentada por protocolos científicos, razón por la cual el día de hoy vamos a hablar. Al hablar de criminalística estamos hablando de método científico. ¿Y qué vamos a reconocer como un método científico? ¿Cómo lo vamos a definir? Lo vamos a tener como una serie ordenada de procedimientos, técnicas y métodos de los que se hace uso la investigación científica para observar, obviamente, un hecho en particular o un fenómeno en particular, y por supuesto donde se valora nuestro conocimiento. Allí también podemos concebir el método científico como una estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente concatenados. Es importante saber que dentro del método de investigación penal, en este caso la gran mayoría de las policías científicas en el ámbito global utilizan la criminalística por ser una ciencia universal, una ciencia multidisciplinaria. Y por supuesto, ese método de investigación que utilizan las policías científicas tiene que ver con ese método o ese procedimiento que utiliza el investigador frente a un hecho punible para llegar obviamente a la verdad y hacer justicia. Entonces vamos a tener de diferentes características lo que es el método científico y el método de investigación científica. Ambos son utilizados por la criminalística, ambos son utilizados por los investigadores penales en todas las policías científicas en el ámbito global, ¿ok? Entonces vamos a entenderlo como un procedimiento para descubrir las condiciones en las que se presenta un suceso específico o un evento crítico. Decimos también que el método científico es táctico, trasciende los hechos, es verificable, puede ser empírico y por supuesto es autocorrectivo, progresivo y objetivo. Por otro lado, vamos a tener las características de lo que es la investigación científica como un proceso que procura obtener información relevante para entender y verificar el conocimiento, ¿ok? Utiliza datos primarios, es objetivo, tiene como base, nos permite en este caso establecer contacto con la realidad. Es decir, tenemos que trabajar con el evento crítico que tenemos en nuestras manos para poder dilucidar acerca de esas variables que lo causaron, cómo lo causaron, por qué lo causaron y obviamente utilizar las fases que se requieren para el método científico. Siguiente lámina, por favor. Fíjense bien que en el método científico vamos a tener 6 elementos y ese método científico es utilizado obviamente no solamente por la ciencia de la criminalística, sino por todas las ciencias, ¿ok? Entonces vamos a tener el primer paso del método científico que es observación, luego viene el hacernos preguntas, luego viene la hipótesis, luego viene la experimentación, el de emitir resultados y el de remisión de resultados. Dentro de lo que es la investigación utilizando la criminalística, es esencial que en la misma observación empecemos de manera simultánea utilizando la segunda fase, que es el hacernos preguntas, para dar respuesta lógica desde el propio sitio de suceso o lugar del hallazgo de la evidencia, darle respuesta a las 7 preguntas de oro. Estas 7 preguntas de oro conlleva una serie de preguntas esenciales para darle respuesta a esas interrogantes que nos pueden ayudar a dar con la verdad de los hechos. Obviamente, suceso, estas 7 preguntas son probabilísticas porque se van a dar
desde el análisis del propio lugar de los hechos o lugar de los acontecimientos o escena del crimen. Vamos a tener la primera pregunta, que es el qué. Ese qué nos demuestra o nos lleva a responder a la pregunta de qué sucedió. Allí tenemos que identificar el evento crítico o el delito en el cual estamos presenciando o evaluando o valorando en el sitio del suceso o lugar del hallazgo, ¿de acuerdo? No solamente allí, porque vamos a tener diferentes modos de conocer, en este caso modos de proceder para dar inicio a una investigación, ya sea por denuncia, ya sea de oficio, ya sea por querella, pero en el caso específico de oficio, con una noticia crimen y estemos abordando un sitio de suceso, es bien interesante saber y entender que estas preguntas van a formar unas líneas de investigación y nos van a ayudar, por supuesto, a armar o construir el modus operandi del delincuente involucrado o los delincuentes involucrados en la comisión del delito. Tenemos el quién. Ese quién va a ser para identificar a la víctima y para identificar a los autores o autor del delito. Ese quién nos va a ayudar a identificar, por supuesto, utilizando métodos rutinarios o métodos no rutinarios, según sea el caso. Pero ese quién siempre va a establecernos la realidad de quién es la víctima y quién es el perpetrador o el victimario, ¿ok? Luego vamos a tener el cómo. Ese cómo nos relaciona con el modus operandi, el cómo ocurrieron los hechos o la forma de operar del delincuente que ha dejado su huella en el sitio de suceso. Y, por supuesto, va a estar presente en el tetraedro de la criminalística, ¿ok? Es decir, en esa fórmula especial que se requiere para saber si estamos en este caso, en la presencia de la comisión de un delito y saber y entender que una vez que llenemos esos espacios o esos pedazos del rompecabezas que involucra ese tetraedro, podemos decir entonces que el caso está resuelto policialmente hablando y será el Ministerio Público quien se haga cargo de hacer lo pertinente en la fase siguiente de lo que es el proceso penal. Luego tenemos el cuándo, que está relacionado con las circunstancias de tiempo, ¿ok? El dónde está relacionado con las circunstancias del lugar. El por qué está relacionado con el móvil del hecho, es decir, el motivo, la razón o la pasión humana involucrada en la comisión del delito. Esa pasión humana que lleva al perpetrador o delincuente a cometer el delito y que deja su huella en el sitio de suceso, ¿ok? Para construir, por supuesto, ese por qué o para construir ese móvil tenemos que analizar cada una de las evidencias de interés criminalístico, pero sobre todo tenemos que valorar las características de la víctima, la posición de la víctima y las lesiones que presenta la víctima, indicando las regiones anatómicas comprometidas con las lesiones. De allí podemos, por supuesto, establecer los móviles del hecho, o esas móviles del hecho que van a sustentar las líneas de investigación, que van a orientar a los pesquisas en la resolución del caso. El con qué nos va a vincular con el medio de comisión utilizado para la comisión del delito, es decir, esas armas, esos elementos o esos instrumentos utilizados de forma necesaria para cometer el delito. Seguimos con la próxima lámina. Fíjense acá entonces cómo tenemos el tetraedro de la criminalística. Ese tetraedro de la criminalística es ese rompecabezas que tanto los pesquisas criminalistas como los sabuesos investigadores deben rellenar y deben concatenar con el sitio de suceso y con las evidencias vinculantes. Vamos a tener a la víctima, que tiene que tener un tratamiento especial, que debe respetarse no solamente la Constitución en materia de derechos humanos y el Código Orgánico Procesal Penal en materia de atención oportuna a la víctima, sino que también, por supuesto, se le va a dar la apertura a que también forme parte del protocolo de investigación, haciendo los aportes que requiera hacer y, por supuesto, interviniendo en el proceso, se haya querellado o no, ¿de acuerdo? Obviamente que cada legislación va a tener su matiz de acuerdo al país correspondiente, pero en líneas generales es el marco legal que se comparte en este derecho comparado.
Luego vamos a tener el victimario, que también es conocido una vez, por supuesto, que sea plenamente identificado y que esté conectado con el delito y que pase de ser sospechoso a investigado y que pase de ser investigado a imputado por un acto fiscal. Entonces, en ese momento, por supuesto, podemos hablar de que ese victimario está plenamente identificado y vinculado y relacionado con la comisión del delito. No solamente desde la perspectiva empírica, sino también desde la perspectiva científica, ¿ok? Y utilizando todos aquellos requisitos de la actividad probatoria que nos permiten los extremos de la ley para demostrar esa vinculación con la víctima, con el medio de comisión y con el sitio de suceso. Y esas evidencias que nos van a permitir esa vinculación directa. Luego vamos a tener ese medio de comisión que va a estar vinculado y relacionado directamente con la víctima, con el victimario, con el sitio de suceso y con las evidencias vinculantes. Esta fórmula criminalística nos va a permitir, por supuesto, determinar cuándo, valorando en el tiempo, en el proceso de la investigación, si estamos encaminados o no, o qué tanto estamos adelantados en el protocolo de investigación penal. Siguiente. Fíjense bien entonces, que ese tetraedro de la criminalística nos va a permitir concatenar los principios de la criminalística. Para poder concatenar ese tetraedro tenemos que hacer uso de los principios de la criminalística. El primer principio realmente fue el principio de intercambio, creado en 1912 por Edmond Locard, en su laboratorio y en los diferentes escenarios donde él estableció. Él señaló ese principio de intercambio que dio origen a todos los demás. Pero vamos a dar inicio entonces con el primer principio que tenemos en esta lámica, que es el principio de uso. Ese principio de uso señala o se refiere exactamente a la agente empleada o medio de comisión utilizado para perpetrar el delito. Estos medios de comisión pueden ser mecánicos, químicos, físicos o biológicos. Ese principio de uso va a estar presente, aun cuando no se encuentre en el sitio de suceso el medio de comisión utilizado. Van a haber vestigios, van a haber señales particulares a través de las lesiones, a través de las evidencias vinculantes relacionadas con el medio de comisión, que nos van a permitir a través del análisis del sitio de suceso determinar, a través del método deductivo, determinar y utilizando el principio de uso, determinar cuál fue el medio de comisión utilizado, valorando, por supuesto, las evidencias y las lesiones que presente la víctima, ¿ok? Luego vamos a tener el principio de producción. Ese principio de producción va íntimamente vinculado, relacionado o concatenado con el principio de uso, porque dependiendo de ese principio de uso se van a producir evidencias físicas de interés criminalística en el sitio de suceso. Y es lo que dice el principio de uso. En la comisión de un delito se usan instrumentos como medios de comisión y se van a producir sin duda las evidencias de interés criminalístico. Es decir, se van a producir lesiones, se van a producir manchas, se van a producir evidencias biológicas, se van a producir evidencias primarias o secundarias, se van a producir evidencias microscópicas y macroscópicas, todas vinculadas, por supuesto, con ese principio de uso vinculante y relacionado con ese principio de producción. Fíjense, obsérvense la imagen que tenemos allí presente. Tenemos, por supuesto, una arma blanca, comúnmente conocida como una hojilla, donde es una lámina de metal, donde presenta por ambos bordes en este caso, un filo, ¿ok? Y por supuesto va a presentar lesiones cortantes. Lesión cortante, donde se utilizó un medio de emisión con un filo, por supuesto, para producir dicha lesión, ¿ok? Es decir, que es una característica propia de un medio de comisión utilizado como un arma blanca, ¿ok? Continuamos. Tenemos el tercer principio. Tenemos el tercer principio, que es el principio de intercambio. Fíjense bien que Edmond Locard, desde el año 1910, Edmond Locard observó en múltiples escenas del crimen que en la escena del crimen el sujeto perpetrador dejaba algo y se llevaba algo del lugar de los hechos de manera inadvertida o de manera consciente, de manera dolosa. Es decir, que
en ese intercambio siempre va a estar presente en la comisión del delito. Esto lo demostró en el año 1912 el laboratorio criminalístico con su primer laboratorio creado en Lyon, Francia, ¿ok? Entonces, fíjense cómo Edmond Locard señala, y efectivamente es así. Dice que todo perpetrador deja su huella o deja un elemento en el sitio de suceso y se lleva del lugar ese elemento utilizado para la comisión del delito o cualquier otra evidencia por ese principio de intercambio con el sitio de suceso, de intercambio con la víctima y de intercambio incluso con el medio de comisión utilizado. Luego vamos a tener el principio de correspondencia. Este principio tiene el axioma que señala que los indicios van a estar relacionados con el autor del hecho. Por ejemplo, esta correspondencia se va a dar cuando a través de ese principio de intercambio este sujeto de manera deliberada o de manera inconsciente deje en el lugar de los hechos una impresión de sus dibujos papilares y se obtengan a través de métodos propios de la criminalística esa revelación de huellas latentes y utilizando estos químicos apropiados para revelar la huella dactilar localizada en el sitio de suceso. Y una vez que se tenga un sospechoso, se puede hacer un estándar de comparación y se pueda determinar que ese sospechoso efectivamente se posiciona en el lugar de los hechos por cuanto sus dibujos papilares o con esa obtención de esa impresión de dibujos papilares, vamos a obtener en este caso una correspondencia de manera de certeza, de manera irrefutable que se trata de la misma persona. Esto no quiere decir que el sujeto haya cometido el delito, sino que lo posiciona en el lugar de los hechos de manera irrefutable, ¿ok? Esto, por supuesto, si él no tiene ninguna variable que pueda ser excusable para estar allí presente en el lugar de los hechos, obviamente que lo relacione directamente con el delito. Entendiendo, por supuesto, que tenemos múltiples actividades como requisitos de la actividad probatoria para la demostración del delito. Pero este principio de correspondencia generalmente es con estándar de comparación y que nos relaciona directamente con la certeza de un evento crítico. ¿Ok? Continuamos. Tenemos el principio de reconstrucción de hechos. Este principio, por supuesto, permite deducir a partir de los indicios o evidencias físicas de interés criminalística localizadas en la escena del crimen. Por supuesto, nos permite reconstruir el hecho y reconstruir una línea de tiempo y reconstruir, por supuesto, históricamente el delito, ¿ok? Entendemos que va a existir diferente, aplicando el principio de reconstrucción de hechos, vamos a tener reconstrucción de hechos judiciales por requerimiento, por supuesto, de una de las partes del proceso para que se lleve a cabo esa reconstrucción de hecho judicial con la presencia del juez y de los demás intervinientes, peritos, testigos y, si fuere posible, la víctima o el imputado. Por supuesto, se va a llevar a cabo esta reconstrucción de hechos judicial. Pero también tenemos reconstrucción de hechos prejudiciales o reconstrucción de hechos desde la perspectiva criminalística, utilizando, por supuesto, métodos de última generación, utilizando, en este caso, la tecnología de punta para llevar a cabo esta concatenación de hechos y llevarlo a través de videografía, esa reconstrucción de hechos, concatenando todos los elementos pertinentes a la comisión del delito. Luego vamos a tener el principio de probabilidad. Es importante mencionar que en ese principio de reconstrucción de hechos van a estar presentes métodos de fijación esenciales para llevar a cabo este evento, ¿ok? Y entre ellos va a estar la inspección técnica, va a estar el levantamiento parimétrico, va a estar el retrato hablado y, por supuesto, en el caso de muertes con intervención de armas de fuego, va a estar la experticia vinculada a lo que es la balística, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que esa experticia de trayectoria balística esté presente en esa reconstrucción de hechos. Y obviamente forma parte de ese elemento esencial de reconstrucción de los hechos. Luego tenemos el principio de probabilidad y este nos permite deducir la posibilidad o imposibilidad de que un fenómeno haya sido de determinada manera o no. Esto basándonos, por supuesto, en múltiples o numerosas características verificadas durante un cotejo. Es decir, que vamos a trabajar en función de análisis estadístico. Estos análisis estadísticos
no es otra cosa que la georreferenciación del delito a través de bases de datos centrales, ¿ok? De casos conocidos o casos registrados, donde podemos establecer el modus operandi y donde podamos establecer el móvil del hecho, porque guardan relación de similitud, de analogía, y por supuesto esto nos lleva desde la probabilidad a establecer los posibles móviles presentes en determinado hecho punible, ¿ok? Luego tenemos el principio de certeza. Este principio de certeza nos señala o se basa que todo objeto, cosa o individuo es idéntico solo a sí mismo y no existe otro que sea idéntico al anterior. Esto, por supuesto, se da a través de una de las características esenciales de la criminalística, que es el tener muestras representativas para llevar a cabo el estándar de comparación. Este principio de certeza es irrefutable en una experticia para la demostración científica del delito. Continuamos. Fíjense bien que dentro de lo que es el análisis del sitio de suceso, vamos a obtener evidencias físicas de interés criminalístico. Y vamos a tener, por supuesto, la construcción de la prueba partiendo de la evidencia de interés criminalística como uno de las actividades de uno de los requisitos de la actividad probatoria, que es la experticia, ¿ok? Y va a tener un nombre distinto dependiendo en la fase en la que se encuentre. Desde el propio sitio de suceso, e independientemente de la forma de obtención o procedimiento de obtención de la evidencia, va a ser considerada como evidencia física de interés criminalística. Dentro de esas evidencias físicas de interés criminalística vamos a tener indicios o vamos a tener evidencia física irrefutable, ¿ok? Es decir, que vamos a tener un elemento del cual no se pueda dudar. Eso significa evidencia. Y es una definición que me da, por supuesto, la RAE, la Real Academia Española, ¿ok? Pero cuando ya estamos en la fase de la construcción de la teoría del caso por parte del fiscal del Ministerio Público para dar con un acto conclusivo y teniendo el soporte de una experticia o un dictamen pericial que sustente en este caso la experimentación para la demostración del delito, va a ser considerado o va a tener el nombre desde esa perspectiva como elemento de convicción. Esos elementos de convicción son los que van a sustentar el acto conclusivo por parte del fiscal del Ministerio Público, que en este caso siempre se va a requerir que se logre en la investigación del delito una acusación, ¿ok? Entonces, para que él pueda sustentarse a su acusación, debe tener suficientes elementos de convicción que puedan, en este caso, avalar su teoría del caso. Y obviamente que estos elementos de convicción serán promovidos por el fiscal y por las partes como, por supuesto, elementos de prueba. Y será el juez quien admita y, por supuesto, considere un elemento de convicción como prueba y que sea admitido como tal. Será el juez quien solamente le dé esa versión última de prueba a esos elementos de convicción. Continuamos. Fíjense bien entonces que vamos allí, tenemos algunas características especiales en lo que es la evidencia física y vamos a entenderla, como dije anteriormente, como la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Pero hay otras conceptualizaciones, entre ellos que una evidencia es todo aquello que se usa y se produce en la comisión de un hecho punible o un hecho delictivo, es todo aquello dejado por el autor del delito como huellas, elementos, rastros o cualquier otro elemento que pueda considerarse importante para la demostración del delito. Evidencia significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de seña, muestra o indicación. Pero ¿cómo saber qué es evidencia dentro de la comisión de un hecho punible? Existen tres criterios desde la doctrina criminalística para soportar la búsqueda, soportar la observación y determinar qué es evidencia en un lugar de los hechos. Vamos a considerar estos tres criterios de la doctrina criminalística, ¿ok? Que sea uno, que sea consecuencia del delito. 2, que haya sido utilizado para cometer el delito. Y 3, que esté preparada para cometer el delito, en este caso, en el hecho de delitos o en este caso, hechos o delitos frustrados, ¿ok?
Fíjense Escalá que por allá en 1986 ya sostiene que el investigador criminal obtiene información de dos fuentes principales. Entre ellos tenemos a las personas y a las evidencias. Pero sabemos que las personas podemos mentir, podemos ajustar la verdad de los hechos dependiendo de nuestra vista, dependiendo de nuestras memorias, dependiendo de nuestro punto de vista. Es decir, que esa información que obtenemos de las personas puede estar sujeta a que podamos estar o encontrarnos con alguna mentira, entendiendo la mentira como aquello contrario a la verdad, entendiendo que la mentira puede darse a través del ocultamiento o a través del falseamiento. Y por supuesto tenemos la información irrefutable que nos da la evidencia, que es el testigo mudo que no miente. Continuamos. Fíjense bien entonces que al hablar de evidencias de interés criminalístico y de la construcción de la prueba, es importante saber y entender que requerimos una garantía legal, ¿ok? Y tenemos que entender que en la investigación penal debe darse un manejo idóneo de las evidencias. ¿Para qué? Para evitar su modificación, alteración o contaminación. Y para ello cada país, cada policía científica, cada policía u órgano de policía habilitados para trabajar materia de investigación penal debe contar con un manual de cadena de custodia, ¿ok? Y entender que dentro de ese manual de cadena de custodia se van a presentar no solamente los procedimientos, sino métodos y técnicas propios para mantener esa integridad y para el manejo idóneo de la evidencia. Obviamente ese elemento material relacionado con el hecho punible o con el delito y que es susceptible de procesamiento forense o criminalístico, ¿ok? Y por supuesto que nos va a permitir la reconstrucción histórica del delito. Continuamos. Es importante entonces relacionar lo que es esos requisitos de las evidencias físicas de interés criminalístico. Estos requisitos, por supuesto, desde un punto de vista técnico, deben tener licitud. Y esa licitud, por supuesto, tiene que ver con que no sea obtenido a través de una forma ilícita o, por supuesto, o utilizando algún método inadecuado o incluso utilizando de forma inadecuada el manual de cadena de custodia, ¿ok? Por supuesto que esa licitud está íntimamente ligado con la verdad, está íntimamente ligado con los protocolos legales y con los protocolos en materia de cadena de custodia que deben sustentar la integridad del elemento probatorio. Luego vamos a tener que ese requisito debe tener una pertinencia, una necesidad y una utilidad. Es decir, que esté vinculado directamente con el delito y que sea necesario para demostrar la comisión del delito y que esa evidencia nos permita y que sea útil para demostrar el delito. Debe de haber una validez y una competencia, y esa validez y esa competencia tiene que ver con los peritos, tiene que ver con el dictamen pericial, es decir, con las características de que debe, o los requisitos que debe tener el perito y con las características de forma y de fondo que debe tener el dictamen pericial, también previstos, por supuesto, dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Y luego vamos a tener esa materialidad o sustanciación, o la forma de introducirla a las actas procesales. Y obviamente que ahí una vez más hago hincapié a los protocolos de actuación en materia de criminalística y a los protocolos de actuación en materia de cadena de custodia. Es decir, que esa materialidad y sustanciación deben guardar esa licitud, esa pertinencia, esa necesidad y esa utilidad, esa validez y esa competencia y el uso de protocolos pertinentes. ¿Ok? Continuamos. Entonces, fíjense que desde el punto de vista jurídico, la evidencia, según Mario del Guidice, un criminalista venezolano, él afirma que la prueba constituye la base fundamental del proceso penal, que tiene carácter permanente, indeleble, inalterable e imprescindible, para que permita con esta característica fundamentar los alegatos y argumentos de la acusación. No solamente de la acusación, sino también de la defensa, o de algún otro acto conclusivo al que llegue el fiscal del Ministerio Público, ¿ok? Ahora bien, esa evidencia física desde el punto de vista criminalística se señala que la evidencia física constituye
el elemento necesario para establecer la responsabilidad penal, pues estas permiten reconocimiento, identificación e individualización en forma, es decir, que forma parte de la investigación penal como un conjunto de actividades orientadas a la comprobación científica del delito. Esto es, por supuesto, de manera fehaciente, de manera irrefutable, y que no haya lugar a dudas a la demostración del delito utilizando estos métodos científicos. Fíjense bien, entonces, que con esta lámina vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Sin embargo, estos temas podemos ahondar en ellos dentro de los diplomados, dentro de las formaciones de Cefacacia, porque realmente el día de hoy esta masterclass es un abreboca, es solamente un plato servido como entremés, solamente para darles la bienvenida a estas formaciones donde vamos a profundizar y donde vamos a gozar creciendo en conocimiento criminalístico.